sobre el estado de flujo efectivo correspondiente a la asignatura de Administración Financiera 1. El propósito de esta clase es conocer cuál es el sentido del estado de flujo efectivo, conceptos relacionados y la clasificación de las actividades dentro de cada una de las operaciones que realizan las empresas. Ahora, antes de iniciar, conozcamos qué es el estado de flujo efectivo. El estado de flujo efectivo es un estado financiero que me permite conocer la estructura financiera que tiene la empresa y sobre todo la habilidad que tienen las compañías para generar efectivo y también considerando los equivalentes de este. Ahora, el propósito del estado de flujo efectivo. De acuerdo a las finanzas, sabemos que existen dos decisiones fundamentales: las decisiones de inversión y las decisiones de financiamiento. Las decisiones de inversión son aquellas que utilizan la aplicación del efectivo, es decir, la utilización, lo que llamamos el uso de efectivo. Mientras que las decisiones de financiamiento son aquellas que constituyen una fuente de dinero, por tanto eso se catalogan como fuente. Entonces nuestro propósito es que las empresas conozcan a través del estado de flujo efectivo cómo sus operaciones han cambiado la posición de efectivo tanto a nivel de inversión y a nivel de financiamiento. Ahora, antes de iniciar el desarrollo del estado de flujo efectivo es necesario conocer conceptos relacionados al mismo. Tenemos básicamente dos términos: efectivo y flujo de efectivo. Cabe recalcar que el efectivo y el flujo de efectivo no son iguales. El efectivo es el dinero que usted mantiene tanto en caja a nivel de depósitos y también el tema de los depósitos a la vista, es decir, su dinero que usted posee en las cuentas de sus bancos. Mientras que el flujo de efectivo constituye las entradas y las salidas tanto de efectivo y así como los equivalentes de efectivo. Entonces, considerando esta situación, surge la inquietud de qué son llamados los equivalentes de efectivo. Los equivalentes de efectivo son aquellos documentos convertibles en el cual el riesgo de estos documentos es un riesgo insignificante. Cuando se habla de riesgo insignificante se refiere a que estos documentos no corren el riesgo de perder su valor a través del tiempo. Es importantísimo recalcar que para ser considerados estos documentos como equivalente efectivo, la vigencia de los mismos no pueden exceder a 3 meses. Un ejemplo de equivalente efectivo claramente son los certificados de depósito, pero debe quedar claro de que la vigencia de estos certificados es máximo hasta 3 meses como para que sea considerado un equivalente de efectivo. Ahora, entrando en materia del estado de flujo de efectivo, debemos tener claro que el estado de flujo de efectivo al momento de la presentación debe ser conceptualizado en 3 tipos de actividades. Estas actividades son actividades operativas, actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Entonces surge la duda de cada una de las operaciones que realiza la empresa en qué categoría de actividades debemos colocarla. Entonces veamos a qué se refieren las actividades operativas. Las actividades operativas se refieren a las actividades principales que realiza la empresa, es decir, las actividades que son parte del ejercicio normal de una compañía, para el funcionamiento normal de la misma. Entonces, por citar ejemplos de cuáles son los tipos de actividades que deberían ser considerados, uno de estos y el fundamental son los ingresos por el concepto de venta de bienes o por la prestación de los servicios. Eso de hecho esa es la actividad normal para la cual fue constituida las empresas. Otro tipo u otro ejemplo para el tema de las actividades operativas son los pagos de efectivos que uno le realiza a los proveedores. Recordemos que los proveedores son parte de nuestra cadena de valor y son las empresas que nos suministran de materia prima. Otro ejemplo es el pago que usted le realiza a los empleados por concepto de sueldos, salarios, bonificaciones, así también como el pago de los impuestos, puesto que las empresas tienen un compromiso con el ente regulador, en este caso para nuestro país con el SRI. También tenemos el ingreso y pago de efectivos de seguros, porque a veces, dependiendo de la actividad que realiza la empresa, se hace necesario de que se aseguren ciertos activos. Por ejemplo, cuando tenemos grandes cantidades de inventario o manejamos un nivel de inventario bastante generoso, entonces las empresas incurren en el tema de asegurar dicha mercadería. Ahora, hablemos de a qué se refiere el segundo grupo, que son las actividades de inversión. Las actividades de inversión ahora se manejan con el tema de los activos de largo plazo. Cabe recalcar que las anteriores, las operativas, se trabajan mucho con el tema de tanto activos corrientes y pasivos corrientes, mientras que las actividades de inversión se refieren a los activos no corrientes, es decir, los activos de largo plazo. Ahora, ahí se trabaja con todos los ingresos y todos los egresos de largo plazo que se hayan generado en
contexto de los activos no corrientes, como por ejemplo la venta o las adquisiciones de propiedades, planta y equipo, la enajenación de los mismos. Aquí surge el término enajenación. ¿Qué es una enajenación? Enajenar implica la cesión de los derechos a otra parte. Entonces, eso también se considera en el caso de que exista una enajenación, pero en temas de propiedad, planta y equipo, y también el tema de los intangibles, como por ejemplo lo que son las marcas, lo que son las patentes. Entonces, situaciones que pasen con activos de largo plazo, entiéndase los tangibles y los intangibles, deberán ser considerados dentro de las actividades de inversión. Luego tenemos el otro gran grupo, que son las actividades de financiamiento. Estas actividades de financiamiento, aquí se registran todas las operaciones de la compañía en las cuales trabaje o afecte la composición de la estructura financiera que tiene la empresa. Recordemos que la estructura financiera, o también llamada estructura de capital, es la forma como está financiada la compañía. Y es importante recalcar que las formas de financiamiento de la compañía son dos. Puede hacerla o vía pasivo o vía patrimonio. Entonces, los cambios que se efectúen de este lado del balance, del lado derecho del balance, se registran dentro de las actividades de financiamiento. Por ejemplo, en el caso de la compañía, emite acciones. Una emisión de acciones va a constituir parte de las actividades de financiamiento. Recordemos que estas acciones pueden pagar dividendos. Los dividendos es la rentabilidad o la ganancia en términos de acciones. Entonces, ese comportamiento o ese hecho de pago de dividendos también deberá ser registrado dentro de las actividades de financiamiento. Asimismo, si usted maneja el tema de emisiones de obligaciones, recordemos que una obligación es una emisión de deuda, pero se la hace en el mercado de valores. El tema de la adquisición de un préstamo bancario a través de la intermediación financiera, el tema del pago de bonos, en el caso de que este bono es una emisión de deuda de una institución pública, eso es lo que le diferencia de las obligaciones, que es una emisión de deuda pero de instituciones privadas, asimismo como el pago de hipotecas y otros créditos tanto de corto y largo plazo. Otro ejemplo también dentro de las actividades de financiamiento es cuando usted tiene el pago del arrendamiento financiero, o también llamado leasing. Recordemos que el leasing es un arrendamiento financiero en el cual usted paga cierta renta cada cierto tiempo, y al finalizar el contrato usted tiene la opción de compra de dicho bien. Ahora, como para recalcar cuáles son las tres actividades, son las actividades de operativas, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Siendo las operativas, las actividades también llamado leasing. Recordemos que el leasing es un arrendamiento financiero en el cual usted paga cierta renta cada cierto tiempo, y al finalizar el contrato usted tiene la opción de compra de dicho bien. Ahora, como para recalcar cuáles son las tres actividades, son las actividades de operativas, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Siendo las operativas las actividades normales de la empresa, las actividades de inversión, las actividades respecto a los activos de largo plazo, y las actividades de financiamiento, aquellas operaciones que me afecten en el cambio de la estructura de capital. En la siguiente clase hablaremos cómo se realiza la elaboración del estado de flujo efectivo basado en la aplicación del estado de usos y fuentes. Muchas gracias.